Bienvenido. Estás escuchando el podcast Diálogos Cardiológicos entre Colegas, un espacio donde discutiremos información actual sobre temas cardiovasculares, sus avances y publicaciones más recientes, con especialistas en Médica Sur. La información y opiniones emitidas son de carácter informativo y exclusivo por los profesionales en la salud que en él participan y no representa la opinión de Médica Sur S.A.B. Se recomienda siempre consultar a su médico especialista para aclarar sus dudas. Hola, soy el doctor Marco Antonio Peña Duque. Bienvenidos al programa Diálogos Cardiológicos entre Colegas. En este episodio vamos a tratar el tema de muerte súbita cardíaca. Y para ello tenemos como invitado al doctor Diego Neac de la Vega, quien es cardiólogo y electrofisiólogo, y ya nos acompañó en algún episodio, creo que el primer episodio que hicimos, Diego, justamente. Estuviste como invitado. Vamos a hablar de muerte súbita cardíaca. Voy a hacer una pequeñísima introducción al tema, basándonos en el artículo de Europace de 2023 que compartimos. ¿Cómo definimos muerte súbita cardíaca? Bueno, pues es una muerte inesperada debido a una condición cardíaca frecuentemente no diagnosticada y que se presenta durante la primera hora de la aparición de los síntomas. En cuanto a epidemiología, es la responsable de varios millones de muertes al año y representa un problema de salud muy importante para todos los gobiernos. Y además tiene un impacto muy importante en las familias. El paro cardíaco súbito ocurre más frecuentemente en hombres entre 66 y 68 años. Incluso se ha identificado algún ciclo circadiano. Este tipo de muertes inesperadas ocurren más frecuentemente en la mañana o muy temprano en la mañana y en la tarde. Incluso se ha identificado como el lunes, el día de la semana en que más frecuentemente se presenta muerte cardíaca súbita. ¿Qué nos puedes decir, Diego, de esta terrible enfermedad? Sin duda, doctor, y muchas gracias por la invitación. También gracias a Médica Sur. Y bueno, desde el nombre, ¿no? Muerte súbita, desde ahí uno empieza a temblar, ¿no? Y son diagnósticos muy retadores. Y usted mencionó una parte muy importante, en donde el paciente que desafortunadamente tiene este evento no tiene conocimiento de una enfermedad previa y que da en ese momento, ¿no? Y desafortunadamente muchos de estos casos son fatales. Está la otra entidad, que es una muerte súbita cardíaca abortada, ¿no? En donde sale el paciente, pero bueno, es de causa justamente cardíaca. Y sí, desafortunadamente hay una parte de subdiagnóstico en estas enfermedades y todas las condiciones que muy probablemente toquemos más adelante. Pero sin duda, creo que también el impacto tanto psicológico y evaluatorio de los pacientes y familias cuando se enfrentan a alguna de estas condiciones son verdaderamente importantes, ¿no? Definitivamente la cuestión cardiovascular es justo la primera línea de tratamiento y evaluación, ¿no? Y bueno, la idea es la evaluación temprana cuando tenemos historia familiar, ¿no? De alguno de nuestros pacientes. Sí, si nos vamos a la etiología de esta eventualidad catastrófica y lo dividimos por grupos etarios, por ejemplo, aquellos menores de 35 años o mayores de 35 años, ¿en qué podríamos sospechar en cuanto a etiología en los menores de 35 años, Diego? Sin duda, cuando la edad es fundamental para saber a dónde enfocar, ¿no? Menos de 35 años, aparte de que son verdaderamente devastadores el diagnóstico, ¿no? Incluso niños, ¿no? Y a veces estas famosas muertes de cuna, que no son muertes de cuna en realidad, sino simplemente es muerte súbita en bebés. Y entre más joven es el paciente, más tenemos que pensar en canalopatías. Me refiero a canalopatías como un trastorno genético, un trastorno que muy probablemente puede ser heredado, que dependiendo de la expresión, sin duda la expresión máxima de la enfermedad es muerte súbita. De tal manera que en jóvenes tenemos que evaluar siempre canalopatías. Y de ahí muchas etiologías, desde un síndrome de Brugada, QT largo, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, por mencionar algunas, ¿no? Pero sin duda la edad es fundamental para saber a dónde enfocarlo.
Tal vez ahí en este grupo etario de menor de 35 años está la miocardiopatía hipertrófica como una causa que puede Sin duda. dar muerte súbita. Ahora, arriba de 35 años generalmente ya empieza la cardiopatía isquémica. Por mucho. Que es obviamente no Por diagnosticada y que es probablemente el 80% de las causas de muerte súbita cardíaca tiene su origen en eso. Pero también hay que pensar en otras cosas. Por ejemplo, estaba yo leyendo en este artículo que entre un 5 y 7% de los pacientes de arriba de 60 años pueden tener estenosis aórtica crítica como causa de muerte súbita. Y eso hay que diagnosticarlo precozmente. Y otro tipo de miocardiopatías, como puede ser miocardiopatía dilatada o insuficiencia cardíaca. Ahora, vamos a tratar el tema del mecanismo. ¿De qué se mueren estos pacientes? ¿Cuáles son las arritmias que ocasionan muerte súbita? Sin duda, depende mucho de la causa, ¿no? La gran parte o la gran mayoría de las canalopatías, hablando en jóvenes, pues sin duda son arritmias ventriculares potencialmente fatales. Esto puede ser una taquicardia ventricular, que hablando específicamente de canalopatías, nosotros las clasificamos como polimórfica, ¿no? Muchas formas de taquicardia ventricular que es muy difícil de tratar, pero que es clásico de las canalopatías. Ejemplo, síndrome de Brugada. Sin duda, cuando hablamos de estenosis aórtica o algún problema valvular, muchas de las veces también existen arritmias ventriculares, pero también existen bloqueos cardíacos fatales, bloqueos cardíacos que debutan con una bradicardia extrema y que finalmente concluyen con una arritmia ventricular fatal, fibrilación ventricular y demás. Fibrilación ventricular, la verdad es que abarca de los dos lados, ¿no? Hay canalopatías que debutan con fibrilación ventricular o que sospechamos que han sido fibrilación ventricular. Y la cardiopatía isquémica también, ¿no? Pueden debutar con una taquicardia ventricular que degenera una fibrilación ventricular. Y hablando muchos de estas arritmias ventriculares, pues son ritmos de paro, ¿no? Esto lo conocemos en el ACLS, pero debutan con ritmos de paro, ¿no? He ahí el problema y lo súbito del diagnóstico y la presentación clínica. A ver, Diego, dime una cosa. ¿Cómo podemos identificar algún paciente que tiene riesgo de muerte súbita? Yo creo que aquí está la parte fundamental si queremos disminuir esta incidencia a nivel mundial. Es decir, identificar qué paciente puede hacer muerte súbita. Sin duda, la estratificación del riesgo, ¿no? Ese es como el tema más álgido y más difícil para nosotros. Desde una historia familiar sugerente de muerte súbita, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, usted lo mencionó, miocardiopatía hipertrófica, pues hay varios familiares ya con este diagnóstico y existe un evento de muerte súbita, pues hay que enfocarlo ahí, ¿no? Sí, sin duda, voy a lo mismo, ¿no? Dependiente justamente de la edad, ¿no? Y esta estratificación del riesgo tiene que ver con hombres, principalmente, con cardiopatía isquémica crónica o con datos sugestivos de una evaluación de un electrocardiograma, ¿no? De ahí la importancia de que muchas veces nosotros podemos evaluar miocardiopatías, canalopatías y sin duda la parte de cardiopatía isquémica con un electrocardiograma. De tal manera que la consulta temprana, cuando existen antecedentes familiares, sin duda hay que evaluarlo. El síntoma más florido de esto es el síncope, que si bien hay muchas causas de síncope, definitivamente síncope por muerte súbita es lo peor que nos podemos encontrar, por mencionar algunas cosas. Es decir, tomar un electrocardiograma en alguien que tiene antecedentes familiares de muerte súbita o de síncope y un electro te puedes dar cuenta de muchas cosas. Puedes tener diagnósticos ahí, QT largo, QT corto, etcétera, etcétera. Sin duda, es esclarecedor el electrocardiograma. Por eso hacemos mucho énfasis, ¿no? En la evaluación temprana con cardiólogo para tomar el electro, ¿no? Muchas de las veces podemos lograr saber la etiología con el electro. Muy bien, Diego. Y bueno, si podemos prevenir muerte súbita, por ejemplo, en estos casos, de alguna canalopatía o un síndrome de Brugada, ¿qué recomendarías? Sin duda, lo que más hacemos nosotros es el implante de un desfibrilador automático implantable, ¿no? Que le decimos DAI. Este desfibrilador es como un marcapasos, pero tiene funciones mucho más complejas y les llamamos dispositivos de alta energía. La principal función de este desfibrilador es detectar y tratar las arritmias potencialmente letales. Esto lo hace por medio de un choque eléctrico, normalmente de 40 joules, y esto sirve para resetear, si me permite la palabra y la expresión, resetear un poco el corazón, parar esta arritmia
Y esta es una de las formas más efectivas de reducir mortalidad y tratar muerte súbita cuando identificamos los pacientes que están en riesgo. Pues muchas gracias, Diego, por participar nuevamente en este episodio y da para muchos programas muerte súbita. Ya estaremos hablando de otros tratamientos específicos. Y estimados colegas, los esperamos en el próximo episodio de Diálogos Cardiológicos entre Colegas. Puedes escuchar este podcast en las diferentes plataformas o en la página de medicasur.com.mx/podcast, donde puedes escribir para sugerirnos algunos temas y compartirnos tus comentarios. Síguenos en Apple Music, Spotify y YouTube con el nombre Diálogos Cardiológicos entre Colegas.